diputado Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Le sorprende escuchar las palabras del expresidente Lagos? No, para nada. ¿Por qué? No, porque Lagos es un estadista. Lagos es una persona que ha puesto su condición de expresidente en un altísimo sitial, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y en consecuencia, las opiniones que pueda vertir, incluso aunque sean críticas, yo creo que uno las tiene que escuchar y recibir de muy buena manera. ¿Y por qué las críticas de otro expresidente, Sebastián Piñera, no tienen que escucharse de la misma manera? Lo acabo de decir, precisamente. Porque es distinto escuchar a un expresidente que escuchar a un candidato. Es distinto escuchar a un expresidente que escuchar a un empresario. Es distinto escuchar a un expresidente que escuchar al que intenta ser el jefe de la oposición al gobierno de la presidenta Bachelet. Es distinto escuchar a un presidente que tiene una condición reconocida por todos, fíjese cómo lo escuchaban incluso el mundo empresarial, que escuchar a una persona que solo está pensando en sí mismo. Eso hace la diferencia. Le hace la diferencia entre una crítica que se hace desde la buena fe, porque es una crítica que hace a una persona que está comprometida con las transformaciones de este gobierno, cuando se hace desde la mala fe. Sebastián Piñera fue un presidente elegido democráticamente, gobernó durante 4 años. Ese hecho, el de ser un expresidente democrático, ¿no es suficiente credencial para que se le escuche y se escuche con atención lo que él dice? Yo, lo primero que quiero precisar, y lo dije en su oportunidad, yo creo que Sebastián Piñera tiene derecho a decir, a expresar las opiniones que a él le parezca. Por favor, recuperar la democracia y recuperar el derecho a la expresión no fue una tarea fácil. Luchamos contra los cómplices activos y cómplices pasivos, de los que mismo habló el presidente Piñera en su oportunidad. Así que yo en eso no tengo absolutamente ningún reparo, ninguno. Se lo digo con todo, cero veto. Pero la confusión que se me hace es de dónde él habla. Porque si habla de desaceleración y frenazo, yo quiero saber si habla desde su condición de empresario y en consecuencia cuánto le afecta a sus intereses, si habla como jefe de la oposición y en consecuencia precandidato presidencial, yo quiero saber, o se habla como expresidente. Y si habla como expresidente, yo le pediría que me explicara por qué está tan preocupado de esto y no se preocupó porque esto empezó en su gobierno. Mire, el presidente Piñera nos dejó un presupuesto con una estimación de 4.9. Se le dijo en su oportunidad que eso no era así. Él señaló que sí era así. Y el señor Larraín, ministro de Hacienda, reiteró aquello. No fue así. Y nadie da una explicación al respecto. De eso estamos hablando. La explicación que han dado, y se lo preguntamos en su momento al exministro de Hacienda, es que precisamente las acciones del actual gobierno han minado las expectativas y la confianza empresarial a tal punto que esas proyecciones han ido a la baja. Bueno, pareciera ser una explicación bastante poco creíble, porque pero ¿y eso en qué cambia el problema? Ellos afirmaron 4.9. Ya venía a la baja, el 2012 ya venía a la baja, o sea, el proceso de decrecimiento, nuestro crecimiento, ya se expresaba allí, y aún así ellos insisten en la misma monserga. Por favor, tengamos un poquito de decoro. Cuando el expresidente no usted, por favor. Le entiendo lo que quiere decir. Cuando el expresidente Lagos dice que ha habido aquí 8 años perdidos desde el año 2006 en términos de infraestructura, ¿usted cree que eso es una crítica justa hacia el gobierno de la expresidenta Bachelet? Me refiero a la expresidenta a los 4 años en que gobernó anteriormente la presidenta Bachelet. Yo creo que es una crítica que uno tiene que escuchar. La justicia o no de esa crítica es otro mérito, es una discusión distinta. Yo diría, en consecuencia, también sería bueno ponderar que los recursos en ese tiempo se dedicaron al pilar solidario en materia de previsión, y eso mejoró a 1 millón y tanto de mil chilenos que tenían una pensión muy baja. O sea, podemos entrar en ese debate y en un aspecto podemos encontrar la razón, pero otras cosas siempre hay que equilibrarlas. Y yo creo que decirle lo mismo haría en el gobierno del presidente Piñera, para que usted se dé cuenta que en esto no hay una incoherencia. Yo creo que hay que hacer el debate. Lo que digo es que teniendo ambos derecho a hacer la crítica que a ellos les parezca, hay una diferencia, a propósito de lo que usted me preguntaba, y esa diferencia no es menor. Mire lo que significa escuchar a Lagos. Es escuchar a un estadista, es escuchar a una persona que está hablando, pensando en el Chile de los próximos 20 años. ¿Qué pasó cuando escuchamos al presidente Piñera? Pensamos en la próxima elección presidencial. Si esa es la diferencia que tenemos. Le reitero, no le resto mérito al contenido, le resto mérito a la voluntad que hay detrás de una u otras palabras. Pero con esa lógica, ningún expresidente que eventualmente pudiera ser visto por otros como candidato presidencial, como por ejemplo Michelle Bachelet cuando dejó el cargo, que era visto por todos como una eventual candidata presidencial, ningún expresidente en esa condición podría hablar, porque usted diría, lo estaríamos viendo siempre como candidato. Pero entonces, ¿qué hizo Bachelet? Hagámonos cargo de la realidad. ¿Qué hizo Bachelet en los 4 años del gobierno del presidente Piñera? La vez que fue invitada, vino y colaboró. Nunca opinó de la contingencia. Nunca, a pesar de que era permanentemente hostilizada al respecto, para que se pronunciara. ¿Qué hizo ella? Mantuvo el riguroso rol de una expresidenta, que entiende que hay que colaborar con quien esté ejerciendo el cargo, porque tiene la legitimidad que usted se refería, fue electo, pero al mismo tiempo
La institución de los expresidentes es una institución que tiene valor en sí mismo y en consecuencia el resguardo que hay que tener para esa legitimidad y para ese rol es muy relevante. Y el resguardo lo tiene que tener en primer lugar quienes lo ejerce, ¿no? Y Bachelet en eso fue, perdóneme, impecable. El expresidente Lagos decía hoy, faltan pantalones de la autoridad en temas como, por ejemplo, que se aplique el TAC en los portales de las concesiones de autopistas interurbanas. ¿Le parece esa una crítica justa? Yo pienso que hay que hacerse cargo de lo que hay en la crítica de Lagos, y es probablemente un tema de autoridad política que no ha ejercido suficientemente su rol. Creo ¿El que ministro de Obras Públicas? No sé quién en particular. No es mi punto andar. Yo no me dedico a buscar al responsable, para eso está la PDI, hay otras instituciones, para eso está el periodismo. Yo no ejerzo ni lo uno ni lo otro. Lo que sí le quiero transmitir es que si él piensa que hay una cosa así y vale la pena discutirlo, yo no tengo inconveniente en discutirlo. Si a mí las críticas que haga el presidente Lagos me hacen sentido, porque sé que lo hace desde la buena fe y pensando en Chile. Así que puede estar equivocado, ¿eh? Si Lagos no es el dueño de la verdad, puede estar equivocado también, pero yo estoy dispuesto a discutirlo. ¿Por qué estoy dispuesto a discutirlo? Por lo que ya le digo, porque yo parto de la buena fe. Me complica discutir con el presidente Piñera porque no sé desde dónde él habla, y tanto así que yo creo que aclarando eso a lo mejor sería más fácil esa discusión. Y en el fondo de lo que dice el expresidente Lagos, por ejemplo, cuando dice todo lo que es concesionable se debe concesionar. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo? No. Por eso le digo. Yo creo que hay cosas que no se deben concesionar, porque cumplen un rol social distinto, porque requieren otro tipo de consideraciones. Y la experiencia ha demostrado que hay concesiones que han sido exitosas y concesiones que no han sido exitosas. Pues, vea usted el hospital de Maipú. Entonces yo no estoy de acuerdo con una afirmación tan categórica. Pero ¿sabe cuál es? Le reitero, pero es una discusión que yo estoy dispuesto a hacer. Okay. Por ejemplo, Julio Sarmiento, encargado de profesionales del Partido Comunista, dice que lo de Lagos demuestra que es un neoliberal trasnochado que no va con la nueva mayoría. ¿Le sonó a neoliberalismo el discurso del presidente Lagos? Para nada. Cuando él habla, porque habla en términos fundamentalmente de construir, de hacer obras públicas, hacer infraestructura, ¿lo ve muy alejado del discurso que hoy tiene la nueva mayoría? No estoy de acuerdo con Julio Sarmiento, y creo que su discurso es ultrón, exagerado, y termina por hacer el juego del neoliberalismo, que es lo que pretende evitar. Mire, si aquí hay dos maneras de no hacer las cosas. Hay dos maneras de no hacer las cosas. Uno, poniéndole la voluntad de no hacerlas, y dos, pensando que es tan grande lo que hay que hacer que terminamos sin hacer nada. Yo le pediría a Sarmiento y a otros que no se olvidara de leer El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, que por Dios que hace falta en algunos. ¿De Lenin? Sí, pues. No mandarle a Lenin a Julio Sarmiento. Del que dicen el pelado brillante. El que hablaba de los porfiados hechos. Tal vez lo que falta en algunos es hacerse cargo de los porfiados hechos y volver a los clásicos. ¿Y cuáles son esos porfiados hechos en Chile? Que hay que hacer una discusión que tiene matices, lo que le acabo de señalar. Afirmar categóricamente que las concesiones son un bien en sí mismo, yo creo que es una equivocación, porque los instrumentos hay que evaluarlos en función del objetivo político social. Para algunas cosas probablemente en infraestructura son sensacionales, pero no creo que sea la misma solución en materia, por ejemplo, de construcción hospitalaria. Si la experiencia ha sido exitosa en unas cosas y en otras cosas no ha sido exitosa, ¿cómo no vamos a tener un mínimo de solvencia para poder hacer esa distinción? Por eso es que no me gustan las afirmaciones categóricas. Yo no le asigno a nadie el poder de decir que yo soy dueño de la verdad, ni siquiera al presidente Lagos. Cuando se escucha hablar al presidente Lagos en su discurso, uno que habla fundamentalmente, le decía, de obras, de infraestructura, de colaboración público-privada, de hacer muchas cosas, hacer más líneas de metro, en fin. Y se le escucha hablar poco, en cambio, sobre reformas estructurales, por ejemplo. ¿Usted lo ve poco alineado con el discurso de la nueva mayoría? ¿Cree que él más bien pertenece a un discurso que tiene más que ver con lo que era la concertación que con el discurso que está planteando hoy la nueva mayoría como desafíos de futuro en el país? Le contesto por dos líneas. Uno, yo creo que el presidente Lagos está absolutamente comprometido con el programa de la presidenta Bachelet. De eso yo no tengo ninguna duda. Él es un militante de la izquierda en Chile y lo ha demostrado con creces, y en consecuencia al respecto no tengo duda alguna. He tenido la oportunidad de conversar en reiteradas ocasiones. Probablemente tiene, desde su propia experiencia, ¿no es cierto?, matices, como se estila decir ahora, respecto a cómo se hacen las cosas. Yo eso lo encuentro absolutamente legítimo. ¿Quién no las tiene? Pero no creo que esté en juicio su absoluta adhesión al programa de Bachelet y a la necesidad de reforma. Segundo, yo quiero decirle que Lagos desde hace mucho rato que viene diciendo que, por ejemplo, en materia educacional se requiere una reforma absolutamente muy profunda, muy radical, muy transformadora. Hace rato que lo viene diciendo. Lo mismo viene diciendo en materia de salud. O sea,
no estoy diciendo nada que sea una primicia, se lo he escuchado a él muchas veces. Ahora, él tiene naturalmente una especial preocupación por el tema de infraestructura, bueno, entre otras cosas porque fue ministro de Obras Públicas y claramente en su gobierno se hizo mucho en esto, así que es como que usted me ponga el tema laboral, usted comprenderá que yo naturalmente me entusiasmo, así que encuentro naturales. Y los que se entusiasmaron mucho hoy también fueron los empresarios que estaban en la audiencia de Licari, aplaudieron largamente al expresidente Lagos. ¿Tienen nostalgia los empresarios chilenos de la presidencia de Lagos? Bueno, no tengo la virtud, habría que preguntarle a Piñera, que los conoce mejor que yo, pero no sé de las nostalgias de los empresarios. Lo que yo le pediría a los empresarios que le hicieran caso a Lagos. Si lo admiran tanto o lo aman, con algún momento dijeron, bueno, que le hagan caso. Si hoy día lo que necesitamos es que todos nos pongamos en la línea. El gobierno está haciendo lo suyo. Bueno, que los empresarios hagan lo suyo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hace unos meses atrás, cuando empezamos con la reforma tributaria, nosotros escuchamos a un alto personero de la SOFOFA decir que si la cosa no le gustaba, se podía enviar la plata fuera de Chile, pues. Esos son los mismos que aplauden. Entonces yo le pediría que terminásemos con estas tonteras y pensáramos en Chile, y en consecuencia le hagamos caso al Lago. Y esa advertencia que hizo en su momento la SOFOFA, que fue duramente criticada, ¿no habrá tenido finalmente algo de verdad cuando vemos las cifras de inversión, por ejemplo? No se está invirtiendo como se invertía hace algunos meses en Chile. ¿No habrá sido algo de cierto en eso? Bueno, es que yo en esto tengo, para seguir con el lenguaje de moda, tengo un par de matices. Primero, yo creo que efectivamente enfrentamos un proceso de desaceleración que viene del 2012. Una economía abierta como la chilena evidentemente va a sufrir las consecuencias de frenazo internacional, la inversión china, el crecimiento, bueno, un montón de cosas, una lata. Yo no soy especialista, así que, bueno. Pero al mismo tiempo yo no quiero caer en la trampa de que ante tanta dificultad empecemos a postergar las reformas que nos propusimos, y en particular la que a mí me interesa. Porque esto, ¿la reforma laboral? Sí, pues yo esto lo he escuchado muchas veces, pues ya. Mire, es que no están bien las cosas, ¿sabes? Que pareciera ser que tenemos dificultades. Entonces, ¿sabes? Los trabajadores tienen que esperar, pues. El subsidio de los viejos sigue siendo el que sostiene la economía, y eso no es tolerable a esta altura. Entonces, está bien, hagámonos cargo de los datos, ningún problema. Pidámosle a todos que hagamos un esfuerzo, ningún problema. Pero que el costo no lo paguen los que lo pagan siempre, pues. Que son los que tienen que sacarse la mugre todos los días por hacernos una pega. Y en el tema laboral, ¿no es también importante como primera prioridad mantener los altos niveles de empleo que tenemos hoy en Chile? Porque el desempleo está creciendo y los analistas creen que puede crecer todavía más. Es que ¿sabes lo que me pasa ahí? Es que también vuelvo a la experiencia, a los porfiados hechos, como decía el texto que recomendé. Cuando se hizo el seguro cesantía y se instaló la idea de que los empresarios aportaran algo más, dijeron que iba a haber desempleo. Y nada de eso ocurrió. Cuando aprobamos la reforma previsional y se estableció que los empresarios pagaran el seguro de sobrevivencia e invalidez, oiga, el seguro, pues no estábamos hablando del aporte, no, el seguro, hablaron de que iba a haber desempleo y cesantía. O sea, si cada vez que se hace algo en este país se escucha lo mismo. Cuando empezó la reforma tributaria, la discusión, nosotros recordamos, incluso un diputado Ortiz que llevó un Z al Parlamento, las mismas argumentos que dieron la derecha, y ahora son las mismas que dieron en la reforma tributaria que hizo Elwin. Entonces, cambien un poquito el repertorio, pues. Pero ahora los hechos no le están dando en alguna medida la razón, las cifras económicas que vemos todos los días. Entonces hagamos un esfuerzo para que esos hechos no se produzcan esta muerte anunciada, pues. Y el gobierno tendrá que hacer lo suyo y tendrá que asegurar el cumplimiento del proyecto, y si hay que hacer política contracíclica, que la haga, porque ya lo hizo una vez y demostró que es posible hacerlo. Pero estos niños que aplaudían a Lagos no pueden pasar piola ni mirar desde lejos, pues, porque eso es intolerable. O sea, aplauden al presidente Lagos y lo hacen muy bien y me parece bien, pero no hacen lo suyo, pues. Ese es el problema. Diputado, lo último, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Camilo Escalona sería un buen ministro? Ministro de... No, sería un buen ministro, sería un buen nombre en un eventual gabinete más adelante cuando haya cambios de la presidenta Bachelet. Le voy a contestar de la siguiente manera. Cuando yo tuve la posibilidad de conversar con la presidenta electa, que todavía no asumía el tema del gabinete presidencial, yo le dije a la presidenta lo mismo que le voy a decir ahora. Presidenta, usted es socialista, usted milita en este partido, usted cotiza en este partido, usted nos conoce a todos porque ha sido dirigente del partido. Todos estamos a su disposición. Yo no le voy a mencionar a nadie en particular, porque no me corresponde. Yo no voy a pautear a la presidenta en esto, porque sería un despropósito. Cuente con todos nosotros. Y usted sabrá que y nosotros vamos a respaldar. Cuando ella nombró a los socialistas en el gabinete, contó con nuestro respaldo. Si mañana quiere hacer cambio, contará con nuestro respaldo. Si no quiere hacer cambio, contará con nuestro respaldo. Entonces, al que usted me nombre, todos estamos en esa disposición. Diputado Osvaldo Andrade, gracias por haber estado ahí con nosotros en Chile.